Bienvenidos a Miedos Nocturnos, un viaje a través de las sombras de la noche, donde exploraremos los rincones más oscuros de la mente humana y nos sumergiremos en las profundidades del miedo. Acompáñanos mientras desentrañamos los misterios de lo sobrenatural, compartimos historias de horror y nos sumergimos en el fascinante mundo de lo desconocido. Ricardo, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, amigo. Muy bien, feliz de estar aquí de nueva cuenta un sábado más en la noche para poder estar comenzando y platicando sobre estos temas que nos atemorizan, y creo que más que nada porque la ocasión se presta para poder platicar de ciertos temas que son un poquito quisquillosos y delicados a veces de mencionar, ¿no? Y pues bueno, estamos aquí para hablar de esos temas justamente, y que la gente que nos escucha en sus casas o que nos ve en YouTube pueda también adentrarse a ellos e interesarse como nosotros lo hacemos. Y pues bueno, más que nada porque pues, hoy es sábado de gloria en la liturgia de Cuaresma, de la religión católica y cristiana. El capítulo de esta semana, Ricardo, es sumamente importante y especial para toda la comunidad que le gusta el tema eclesiástico, que le gusta el terror, que le gusta el misterio, pero sobre todo que tiene conocimiento, ¿no?, sobre la Semana Santa. Hablaremos de diferentes temas el día de hoy, pero que justamente representan y que van ad hoc sobre lo que está ocurriendo en estos momentos. Y antes de comenzar de manera oficial, me gustaría preguntarte cuál es tu percepción sobre la Semana Santa, porque de manera personal, sí, me da mucho miedo. Ad hoc de lo que estamos conversando y como un punto personal, creo que la Semana Santa parece más que nada eso, infundir un poquito de temor en sus creyentes, en sus feligreses, ¿no? Por más que nada cómo se maneja en el término bíblico o en la estructura histórica, que pues bueno, alguien tuvo que perecer por nuestros pecados, literalmente desvivirse por voluntad propia, sin significar que lo haya hecho de manera autónoma, ¿no? O sea, como autointelectual, o sea, simplemente que fue cumplir una profecía que a final de cuentas estaba predestinada a suceder, como viene marcado dentro de la misma Biblia, pero que también no tenemos como una razón sincera o cierta de que pudiera ser. Entonces, creo que más que nada es eso, lo que infunde es un poquito de temor, y creo que tantas cosas que la engloba la Semana Santa, las mismas actividades que se van sucediendo desde la marcha del silencio, no me acuerdo cómo se llama, la procesión del silencio, el mismo esto mismo como anteponerse de los castigos ante un pecado, a lo mejor de consumir o no carne de otros productos que no sea de pollo o de pescado, como muchas sensaciones que te van dejando la misma pasión de Cristo, como lo que es, lo que significa. Creo que también es parte de eso, ¿no? Si bien son cuestiones culturales y inclusive hasta de idiosincrasia o de educación teológica, pero creo que fundamentalmente o fundamentadas como están, no están siendo estructuradas en base a la sociedad que tenemos hoy, sino en sociedades que se fueron construyendo a base de eso, del miedo ante un ente poderoso que, pues a final de cuentas, si bien es compasivo y misericordioso, pero que ya vimos también que puede ser hasta malvado con su propio hijo, ¿no? Entonces, yo respectivamente es eso, o sea, sí me daba un cierto temor de chico, porque al final de cuentas crecí con esa educación, pero creo que cuando te vas volviendo más grande, ya no te da temor eso, sino todo lo que pudo haber generado y que fue generando con el paso de los años desde que la religión católica se instauró ya como un arma poderosa dentro de miedos globales en una estructura de gobernadores, de dictadores, para poder manejar a mucha gente a su antojo, ¿no? Pero precisamente creo que la Semana Santa era la parte más importante de estos rituales, porque bueno, de estas doctrinas, para poder hacer que la gente tuviera un poquito más de temor hacia un Dios que se supone que no podemos conocer, pero que sí podemos percibir, ¿no? Pues bien, Ricardo, si me permites, déjame compartirte la introducción al tema. Cuando el incienso se eleva y los cánticos resuenan en las calles empedradas, no solo los fieles caminan, también lo hacen los espectros del pasado.
La Semana Santa, para muchos, es un tiempo de recogimiento, fe y redención. Pero en los rincones más oscuros del mundo, entre pasos y penitencias, se ocultan relatos de sangre, apariciones y rituales que desafían lo divino. Mientras las velas titilan el paso de los crucificados, hay historias que no se cuentan en la misa, que se susurran entre dientes temblorosos cuando el Viernes Santo cae con todo su peso. Relatos de procesiones malditas, de pactos disfrazados de devoción, de mártires que nunca descansaron, porque donde hay fe intensa, también puede brotar la locura. Y en la Semana Santa también se han desatado horrores impensables. Hoy, en Miedos Nocturnos, abriremos el velo entre lo sagrado y lo profano, para descubrir los secretos más oscuros que se esconden detrás de las túnicas y los cirios. Porque incluso en los días más santos, el mal no descansa. Y justamente también para empezar a introducirnos aún más con el tema de la Semana Santa, para propios extraños, creo que es preciso hacer la siguiente pregunta. Semana Santa, ¿por qué existe? Haremos un pequeño repaso de por qué celebramos esta semana o por qué la conmemoramos en cierto punto. La Semana Santa es un periodo especial en el calendario cristiano que conmemora la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Es un tiempo de reflexión espiritual y agradecimiento por el sacrificio de Jesús para redimir a la humanidad. Durante esta semana, las comunidades cristianas llevan a cabo diversas representaciones, como procesiones y obras teatrales para recordar los eventos clave de la vida de Jesús antes de su crucifixión y celebrar su resurrección. ¿Cuál es el objetivo de las representaciones? Recordar obviamente el sacrificio de Jesús. Estas actividades buscan recrear los momentos más significativos de su pasión y muerte, enfatizando su entrega por amor a la humanidad. Por otro lado, también fomenta la reflexión espiritual, ya que ayuda a los fieles a reflexionar sobre su propia vida y relación con la fe. Y sobre todo, y creo que lo más importante, unir a la comunidad. Reúnen a las personas en actos colectivos de devoción y tradición. Obviamente, como en todo acto social y en este caso, cuando se trata de algo que tiene sumamente respeto de todos, hay reglas a respetar, las cuales son las siguientes. Existen varias normas y tradiciones relacionadas con Semana Santa, dependiendo de cada cultura y región, pero algunas reglas comunes incluyen respeto y solemnidad. Es fundamental mantener una actitud respetuosa y reverente durante las celebraciones y procesiones. Participación activa. Se espera que los creyentes participen en los ritos, como la misa y las procesiones, en señal de devoción. Ayuno y abstinencia. Algunos días de la Semana Santa, como el miércoles de ceniza y el Viernes Santo, se recomienda practicar el ayuno y abstenerse de comer carne. Y por último, evitar el exceso. Durante esta semana se busca evitar actividades consideradas frívolas o fuera de lugar, como fiestas o eventos ruidosos. En resumidas cuentas, y obviamente antes de pasar al primer tema oficial de este episodio de Semana Santa en Miedos Nocturnos, creo que, repito, es preciso repasar todos estos puntos, y no solamente los puntos, sino también un poco de historia de por qué Semana Santa existe, por qué se conmemora, el significado, obviamente las representaciones y las reglas a respetar. Ahora sí, para poder pasar con el primer tema, Ricardo, te hago la siguiente pregunta. ¿De pura casualidad has escuchado sobre la crucifixión de Filipinas? Una crucifixión bastante sangrienta, pero que vamos a abrir paso el día de hoy para platicar, y creo que a más de uno le va a interesar este tema. Creo que si la gente que tiene más o menos mi edad, estamos hablando que están en un rango entre 40, 30 años o 25, han de haber recordado que en algún momento varios noticieros hicieron algunas investigaciones, algunos, pues digamos como microdocumentales para poder pasarlo en las noticias, para poder conocerlos, y es un tema demasiado delicado por lo que significa, porque aparte, inclusive el propio escucharlo, cómo es el procedimiento, cómo es el proceso, te
da miedo. O sea, creo que ni siquiera tienes que estar pensando en descubrir un tema terrorífico. O sea, este mismo tema por sí solo da miedo. Esta misma consecuencia de la fe, por tratar de representar de mejor manera la pasión de el Redentor de los pecados en la religión católica, también te implica pues tener un poquito de ese escalofrío al escuchar cómo es la crucifixión en Filipinas. Entonces, no me quisiera adentrar para no dejar un spoiler dentro de la narrativa que nos trae este día, pero creo que nada más como volver a recordarlo, ya la piel se me está enchinando un poco por todo lo que genera dentro de este pequeño país que, caray, o sea, se apasiona demasiado con esos temas religiosos. Ahora bien, Ricardo, si me permites, me gustaría contarte sobre el tema número 1 del día de hoy, que es, repito, la crucifixión de Filipinas. Las representaciones de la Pasión de Cristo en Filipinas tienen raíces que se remontan a la época colonial española. Durante este periodo, las dramatizaciones religiosas fueron introducidas como herramientas de evangelización. Con el tiempo, estas representaciones evolucionaron, incorporando elementos locales y adaptando formas más intensas de penitencia. La crucifixión y la flagelación se consideran actos de mortificación del cuerpo, realizados por penitentes conocidos como Magdarame, en la región de Pampanga. Estos actos se llevan a cabo por diversas razones. Expresión de gratitud. Algunos devotos buscan agradecer por milagros o favores recibidos. Cumplimiento de promesas o panatá. Otros participan como cumplimiento de votos personales. Y finalmente, la búsqueda del perdón. Muchos lo hacen en busca de la absolución de pecados o como forma de penitencia. Y, para ser más precisos con las crucifixiones de Filipinas, nos tendremos que trasladar a la aldea de San Pedro Cutut, en la ciudad de San Fernando, provincia de Pampanga, ya que es reconocida por sus representaciones anuales de la crucifixión. Cada Viernes Santo, miles de espectadores, tanto locales como extranjeros, se congregan para presenciar estas ceremonias. Uno de los participantes más destacados es Rubén Enaje, un carpintero que, hasta 2024, ha sido crucificado 35 veces. Su primera crucifixión ocurrió en 1986, como muestra de gratitud por sobrevivir a una caída desde un edificio de 3 pisos. Desde entonces, Enaje ha continuado esta práctica anualmente, convirtiéndose en una figura emblemática de estas ceremonias. Durante el ritual, los penitentes son clavados a cruces de madera utilizando clavos de acero inoxidable de aproximadamente 10 centímetros, previamente esterilizados. Los participantes permanecen en la cruz durante varios minutos, mientras soportan el dolor y la pérdida de sangre. A pesar de los riesgos asociados, muchos consideran que esta experiencia fortalece su fe y les permite compartir, de manera simbólica, el sufrimiento de Cristo. En efecto, si la narrativa del día de hoy, si la descripción de estos actos tal vez les dio mucho por imaginar, les vamos a poner algunas imágenes, algunos videos para acompañarlos, para todas las personas que nos estén viendo en YouTube, simplemente para que vean lo crudo que puede hacer esta conmemoración, esta celebración. Al final del día, cada quien sabe por qué lo hace, cada quien muestra su fe a su manera, pero sobre todo, bueno, Semana Santa, para eso existe. Por eso desde un momento lo dije, y con todo respeto, Semana Santa me da mucho miedo, pero por lo sangriento que puede llegar a ser. Ricardo, me gustaría saber tu opinión. Creo que a veces la fe te lleva a orillar a tomar ciertas decisiones que inclusive son por tu propia cuenta. O sea, a final de cuentas, ellos van por su propia convicción, como tú lo acabas de decir. Puede ser por pagar una penitencia, por propia convicción de sus creencias o por agradecimiento. Creo que me gustaría remembrar una frase que bien dice: ¿hasta dónde es el límite de tu fe? Que creo que es un cuestionamiento que se hace en muchas religiones, ¿no? O sea, muchas veces lo escuchamos más de los testigos de Jehová por tratar de cambiar un poquito la evangelización o las creencias, pero bueno, eso es otro tema aparte. Creo que los de Filipinas, especialmente en esta comunidad en San Pedro Cutut, wow, o sea, creo que de estar muy arraigados con su fe también los lleva a tomar estas decisiones que
en una sociedad un poquito civilizada, por decirlo así, o como muy, no sé, como teniendo muy en claro que su ideología, sus pensamientos, su educación impediría tener este tipo de torturas, ¿no? Porque al final de cuentas sigue siendo una tortura, porque está siendo clavado verdaderamente a una cruz, no está siendo exonerado de hacerlo, no es como que ocupen un truco como los que se hacen acá en México, o sea, está siendo justamente empaquetado contra la madera de tus manos. Y pues, caray, creo que el dolor, aparte de ser inmenso, y aparte, a pesar de que sea por opinión propia, por decisión propia, perdón, creo que ni siquiera imaginarlo te queda dentro de la cabeza, dentro de esa sensación de ni siquiera querer averiguar qué se sentiría. Bueno, lo mismo, creo que la propia fe del filipinense, bueno, de los de San Pedro, debe ser demasiado grande como para poder hacerlo, pero creo que este tipo de acciones que a veces atentan inclusive hasta con nuestra propia humanidad y nuestra propia determinación, termina orillando y orientando a tomar un poquito de decisiones un poquito estrafalarias, ¿no? Por de algún modo decirlo. Y aparte creo que tiene que ver un poquito también el fanatismo. No sé, como que tengo tantas variantes en la cabeza que no alcanzo como hilarlas, porque no encuentras una razón simplemente lógica más que el rango de la fe, y que vuelvo a repetir, no es algo como lo que puedas también meterte directamente, decir que está mal, porque cada persona tiene por eso una autonomía de pensamiento, pero que realmente sí te deja analizando hasta dónde podemos llegar por tratar de seguir ciertos objetivos, o por tener tantísima creencia por algo o por alguien que realmente consideramos como una deidad y que nos puede proteger. O sea, a final de cuentas, la fe mueve montañas, sí, pero creo que hasta dentro de estos límites debe existir una cierta barrera para no sobrepasarnos de eso, porque pasa esto, o sea, justamente, y creo que son torturas innecesarias, ¿no? Yo lo quiero manejar como torturas porque, pues, al final de cuentas, siguen siendo, aunque sean por propia decisión de recibirlas, pero siguen siendo muy, muy duras. Bien, Ricardo, para poder continuar con esta serie de eventos o esta serie de actividades, también se agrega la flagelación y otras formas de penitencia, ya que además de las crucifixiones, es común observar a penitentes que se flagelan en las calles durante la Semana Santa. Estos individuos caminan descalzos, con el rostro cubierto, azotándose la espalda desnuda con látigos o varas hasta provocar sangrado. Esta práctica simboliza purificación y el deseo de compartir el sufrimiento de Jesús. En algunas regiones, los penitentes también cargan pesadas cruces de madera, recorriendo largas distancias bajo el intenso calor, como acto de devoción y sacrificio. Pero otra pregunta surge dentro de estas actividades en Semana Santa. Ha habido controversias. ¿Cuál es la postura de la Iglesia? A continuación se las vamos a compartir, porque es sumamente importante también destacar este punto. La Iglesia Católica en Filipinas ha expresado en múltiples ocasiones su desaprobación hacia estas prácticas extremas. Los líderes eclesiásticos enfatizan que la verdadera penitencia debe centrarse en la conversión interior y en actos de caridad, más que en manifestaciones físicas de dolor. A pesar de estas advertencias, las ceremonias continúan, reflejando la profunda conexión cultural y espiritual que tienen para muchos filipinos. Además, el Departamento de Salud en Filipinas ha alertado sobre los riesgos sanitarios asociados, como infecciones y enfermedades transmitidas por heridas abiertas, instando a los participantes a tomar precauciones. Y por último, también debemos destacar el impacto cultural y atracción turística, ya que por algo estamos hablando de esta actividad sumamente respetable y llena de fe en esta mesa. Estas representaciones han captado la atención de medios internacionales y atraen a numerosos turistas cada año. Sin embargo, las autoridades locales y los organizadores enfatizan que, aunque los visitantes son bienvenidos, es esencial abordar estas ceremonias con respeto y comprensión de su significado religioso y totalmente cultural. Y así, de esta manera, Ricardo, concluimos el primer tema, que justamente es sumamente importante, que es la crucifixión en Filipinas.
un evento totalmente respetable, un evento lleno de fe, pero en el que también hay muchas cosas que pensar. Obviamente, cada quien tendrá su punto de opinión, pero en este caso, me gustaría saber el tuyo, Ricardo. Sí, es un tema demasiado controversial. Creo que es demasiado controversial por lo que acabas de explicar. Y más controversial porque la misma... Bueno, los mismos líderes eclesiásticos ya intervinieron para tratar de ponerle un poquito un alto, tratar de moderarlo, tratar de encontrar un poquito de inflexión, un punto de partida para que no se pueda seguir siendo tan extremista en este tipo de circunstancias, de toma de decisiones por las personas. Entonces, creo que sí, tenemos perfectamente el escenario perfecto de que a veces la religión nos llega, o a veces nos orilla a tomar decisiones muy fuertes por la misma creencia de la fe, ¿no? Entonces, es demasiado controversial este tema. Yo creo que andar de más no, pero bueno, creo que aquí de las veces que yo he dicho que a veces los líderes eclesiásticos llegan a tomar algunas decisiones un poco extrañas. Esta es una de las más acertadas, pero a final de cuentas sigue siendo su opinión, porque involucrarte con la fe de la gente o como ellos lo perciben, sí queda como muy forzado, ¿no? O sea, a final de cuentas son tradiciones, son cuestiones culturales que también no podemos abordar, pero wow, qué miedo. O sea, digo, si yo creo que muchas personas que nos están viendo o que nos están escuchando tienen la sensación de que cuando se cortan sin querer llega a doler demasiado. No quiero imaginarlo por hacerlo por la propia cuenta, por lo fuerte que pueden ser estas mismas imágenes, ¿no? A pesar de que traiga turistas, lo mismo se menciona, o sea, hay de tener un cierto respeto, porque muchas veces es más por morbo, y yo creo que no, o sea, sí hay que tener un cierto respeto porque, pues, es su ideología, no la podemos cambiar, pero queda perfecto ad hoc de lo que sí significó la Semana Santa, o como se tiene que nombrar perfectamente, la Pasión de Cristo. Ahora bien, Ricardo, debemos de regresar a tierras aztecas para poder hablar de un evento igual de significativo como el de Filipinas. Uno que es igual de significativo, con menos sangre, pero que tiene el mismo nivel de fe, el mismo nivel de conmemoración, pero sobre todo, el mismo nivel de respeto. Nos vamos a enfocar ahora en el Estado de México, para ser precisos, en Iztapalapa, ya que ahí se lleva a cabo la mega representación de la Pasión de Cristo, repito, en Iztapalapa. Obviamente me gustaría saber de cuál es tu opinión respecto a ello y qué tanto sabes sobre esta representación. Sí, hablar de Iztapalapa es también hablar de años y años y décadas de una tradición inmersa en una pequeña población que ahorita es grandísima y que tiene una captación turística año tras año por las mismas circunstancias de lo que implica Semana Santa. Su representación es la más transmitida a nivel nacional porque es increíblemente masiva la gente que va. Es una interpretación donde tanta gente va por su propia voluntad, invirtiendo de sus propios medios para, no sé cómo explicarlo, profundizar con su fe, tratar de adentrarse dentro de un pasaje bíblico que es demasiado importante para la religión católica. Como lo explicas, México es un país 100%, bueno, si no 100%, pero está muy arraigado en la cultura católica cristiana. Entonces estamos tocando un tema que es increíblemente abrumador en temporada de Semana Santa en México, pero que también es muy fascinante, y creo que de esa parte conocer su historia sería muy importante, porque creo que conocemos lo que es actualmente, pero sus inicios y cómo empezó y cómo empezó a trascender también creo que nos tendría que llamar mucho más la atención, porque pues a veces tenemos historias desconocidas dentro de estas mismas, o cómo es que se vuelven tan importantes, ¿no? Bien, Ricardo, si me permites, me gustaría poder compartir tanto contigo como con nuestra audiencia el tema número 2 de este episodio, que es la Pasión de Cristo en Iztapalapa. Para comprender la magnitud de la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, es esencial remontarnos al año 1833. En aquel entonces, una devastadora epidemia de cólera morbus azotó el pueblo de Iztapalapa, cobrando numerosas vidas y sumiendo a la comunidad en el miedo y la desesperación. Buscando alivio y protección, los habitantes se encomendaron al Señor de la Cuevita, una venerada imagen religiosa, prometiendo que, si la epidemia cesaba,
organizarían anualmente una procesión en su honor. Milagrosamente, la enfermedad remitió y a fieles a su promesa, en 1843, los pobladores realizaron la primera representación de la Pasión de Cristo, dando inicio a una tradición que perdura hasta nuestros días. Ricardo, me gustaría preguntarte si sabías el origen de más que una representación. Yo creo que en esos momentos y más adelante lo vamos a abordar, un estilo de vida. No, de hecho es la primera vez que escucho de dónde surge la tradición de la Pasión de Cristo, que a final de cuentas terminó contagiando a todo un país, debe hacerla. Creo que su trascendencia a veces parece no ser tan magnificable o tan cuantificable, pero en cada rincón del país se hace una representación de estas y no sabía el por qué. Creo que la fe a veces está muy bien fundamentada y creo que aquí tenemos un claro ejemplo de por qué de repente se empieza a creer o se toma como verídico los milagros, ¿no? Digo, vuelvo a repetirlo, circunstancias a veces desconocidas, pero wow, está interesante sobre todo conocer de dónde viene o cómo surge la tradición de la Pasión de Cristo en Iztapalapa. Como te lo comentaba Ricardo, creo que esto va más allá de una tradición y ahorita vamos a profundizar del porqué. Lo que comenzó como una modesta procesión de agradecimiento ha evolucionado. Con el paso de los años, es una de las representaciones de la Pasión más emblemáticas y multitudinarias del mundo. Actualmente, la escenificación involucra a más de 5,000 participantes y atrae cerca de 2 millones de espectadores, tanto locales como extranjeros. La comunidad de Iztapalapa se organiza meticulosamente para recrear con fidelidad los últimos días de Jesucristo, desde su entrada triunfal en Jerusalén hasta su crucifixión y resurrección. La logística detrás de este magno evento es impresionante. Se construyen escenarios que emulan los pasajes bíblicos, se diseñan vestuarios detallados y se coordinan ensayos durante meses previos. La comunidad se une en un esfuerzo colectivo que refleja no solo su devoción religiosa, sino también su identidad cultural y sentido de pertenencia. Uno de los aspectos más fascinantes de esta representación es la selección del protagonista que encarnará a Jesucristo. Este proceso es riguroso y demanda que el candidato cumpla con requisitos específicos: ser originario de Iztapalapa, tener entre 18 y 33 años, poseer una conducta intachable y físicamente estar preparado para soportar las exigencias del papel, que incluyen cargar una cruz de madera de aproximadamente 90 kilogramos durante varios kilómetros. Los testimonios de quienes han representado a Cristo revelan experiencias profundas y en ocasiones sobrenaturales. Algunos participantes han descrito sensaciones de trascendencia espiritual, visiones o estados de conciencia alterados durante la representación. Estas vivencias han generado debates sobre la intensidad psicológica y emocional que implica sumergirse tan profundamente en el papel, llevando a algunos a cuestionar los límites entre la devoción y la autoaflicción. Como anteriormente te lo comenté, Ricardo, esta representación de la Pasión de Cristo no solamente se queda como una actividad religiosa y que se dedica en Semana Santa, sino que también es un estilo de vida porque varias personas están esperando este evento, esta conmemoración, para demostrar su fe, su responsabilidad, pero sobre todo su amor por el que murió en la cruz. Y sin duda, repito, va más allá porque incluso pues la experiencia de los participantes demuestran que puede cambiar vidas o que también pues hay presentación sobrenatural. Me gustaría saber tu opinión respecto a este pequeño apartado, Ricardo. Sí, 182 años de una tradición implica cómo va evolucionando y cómo se va adaptando y cómo se va tratando de encontrar ser lo más fidedigna posible, ¿no? En este caso es de las más fidedignas en el mundo que puedas escuchar, ¿no? Si bien se hace siempre en medios callejeros para poder hacer los recorridos, pero se busca tratar de entrelazar esta parte. Hay que recordar que esta se lleva al Cerro de la Estrella en Iztapalapa para que puedan ser ahí el escenario final donde ya Cristo es crucificado como tal, ¿no? Entonces es
es una significación demasiado importante. Lo de la selección, yo tenía un poquito de noción, no me recordaba de los estatutos que imponían, porque los organizadores están enlazados con la iglesia, o sea, no es una selección al azar. Aparte, siendo la representación más importante del país sobre la pasión de Cristo, y al tratar de ser lo más leal y fidedigna posible, te explica y te avala de por qué tiene que ser así esta selección, ¿no? Y digo específicamente porque tratan de que siga siendo de manera local, aunque sí hay algunos papeles secundarios, ¿cómo explicarlo? Dentro de la misma, que hay gente que lo ha hecho de otros lugares, y yo lo puedo avalar de manera propia porque en cierto punto me tocó participar en esas representaciones y justamente conocí a uno de esas personas que tuvo la oportunidad de estar en Iztapalapa y que después trajo acá varias ideas para tratar de que esto fuera lo más real posible, lo más fidedigno, porque si te das cuenta de la producción que tienen ellos allá, la que tenemos a nivel local, de repente cambia demasiado porque le meten demasiado de producción, le invierten demasiado. O sea, también te das cuenta de que la fe llega a mover demasiadas cosas, donde inviertes hasta inclusive dinero, cantidades que tú dices, bueno, con eso podrías ir comprarte un carro. Hay hay vestuarios que llegan a costar hasta 50,000 pesos mexicanos para poder adaptarlos, ¿no? Que estamos hablando que son como unos $2,500. Entonces, es demasiado dinero para invertirle a un solo vestuario, también para caracterizarte, para poder estar a la situación, porque es un mismo vestuario para todos, poniendo de ejemplo los soldados. Entonces tenemos una fuerte relación con esto, y creo que también, ya retomando el último apartado, cuando representas un papel y cuando te involucras tanto con él, de repente llegan a pasar estas situaciones porque psicológicamente sí te termina afectando. Creo que lo hemos llegado a tocar en ciertos puntos, que algunos actores, que en este caso pues no son actores, son simplemente representantes de la pasión, se adentran tanto que lo allanan para sí propios y tratan de entregarse junto con su fe, ¿no? Pero que creo que también esta parte hay que ser un poquito respetuosos. Cada quien vive y experimenta su fe como mejor le parece. Para poder empezar a finalizar el tema de la pasión de Cristo en Iztapalapa, Ricardo, me gustaría continuar con el siguiente punto, ya que la representación de la pasión de Iztapalapa trasciende lo meramente teatral. Es una manifestación de fe, como ya te lo había dicho, sacrificio y compromiso comunitario. Para los habitantes es una forma de renovar su espiritualidad, rendir homenaje a sus ancestros y fortalecer la cohesión social. La importancia cultural y religiosa de esa tradición ha sido reconocida oficialmente. En 2010 fue declarada Patrimonio Cultural de la Delegación de Iztapalapa. En 2012, como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México. Y más reciente, en 2023, como Patrimonio Cultural Inmaterial de México. Estos reconocimientos no solo celebran la riqueza histórica y cultural de la representación, sino que también buscan preservar y proteger una tradición que es símbolo de identidad y orgullo de Iztapalapa y para México. Y para poder darle un toque de oro a este apartado de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, creo que es preciso señalar, preciso mencionar cómo es la Semana Santa en México en algunos otros lados del país. En este caso, la Semana Santa en México es un mosaico de tradiciones que varía según la región, cada una con sus particularidades y matices. En Taxco, Guerrero, por ejemplo, las procesiones se caracterizan por la participación de penitentes encapuchados que se flagelan o cargan pesadas cruces en señal de devoción y penitencia. En San Luis Potosí, la procesión del silencio es una manifestación solemne donde los participantes marchan en absoluto silencio portando imágenes. Y de esta manera, Ricardo, finalizamos, concluimos, terminamos el segundo tema de este episodio, que en este caso es la Pasión de Cristo en México, para ser precisos, en Iztapalapa. Me gustaría saber tu opinión sobre este pequeño viaje que estamos abordando, porque es importante mencionarlo, ya que, repito, al igual que la crucifixión de Filipinas, es uno de los viacrucis más importantes en esta conmemoración de fe en Semana Santa.
Sí, es que también esta magnitud de lo que mueve, de lo que genera, para que ya tenga tantos reconocimientos, se da a entender cómo en el aspecto cultural, al menos, y religioso, está demasiado arraigado en la población de Iztapalapa, y que estos mismos tratan de ser un ejemplo dentro de los que están involucrados, de los que están participando, ¿no? Si bien podemos hablar de esto y del otro, de cómo se puedan comportar como seres humanos fuera del tema de religión, pero sí lo tienen demasiado arraigado, ¿no? Creo que tenemos muy claro que las comparaciones pueden ser inclusive hasta con la gente que va a la villita saliendo de distintos puntos del país para ejercer su fe. Entonces, sí me quedan resueltas varias dudas, creo que sí la tengo ya muy en claro. Me gustaría como aportar un dato, porque hay ciertos lugares donde la flagelación durante el trayecto en el que va cargando la cruz, el que va representando el papel de Cristo, o mejor dicho, tratando de representar a Cristo, la va recibiendo a lo mejor ya con látigos necesariamente que puedan generar un daño superficial fuerte, pero sí lo hacen. Sí hay personas que terminan muy lastimadas desgraciadamente de la espalda, pero que bueno, desde que se entran están conscientes de que puede pasar esto, y no ha habido como una restricción en esos temas, porque a final de cuentas sigue siendo eso una representación de la fe, en la cual la fe está de por medio en esto, y las leyes mexicanas no pueden intervenir en estas decisiones porque no están involucradas con esto. Pero es muy interesante conocerlo. Creo que también esta parte histórica es importante, pero creo que comprender todo lo que mueve, si bien a lo mejor no estremece, pero wow, o sea, tener ya este papel dentro de la cuestión cultural y ser intangible le da un plus. Bien, Ricardo, ya hicimos un pequeño repaso, pero con todo el respeto, a dos de los eventos más significativos en Semana Santa, por todo lo que representa, pero sobre todo por lo grande que son, no en cantidad, sino en espiritualidad y fe. Pero, para poder continuar con este tema de Semana Santa, sabemos muy bien que el arte es lo más humano que nos puede representar. Curiosamente, el arte y la religión, de manera personal, se llevan de la mano y de una manera totalmente increíble, mágica y trascendental. Sin embargo, no podemos negar que mucha de esa combinación no solamente casi toca lo celestial, sino que también lo terrorífico, lo oscuro y lo perturbador. Me gustaría preguntarte si sabes sobre el siguiente tema, pero lo más importante y para enfatizar, sobre las estatuas que se llegan a mover, a sangrar en Semana Santa. Creo que cualquier persona que esté involucrada, al menos cercana a la religión católica, las ha de haber escuchado, ¿no? Creo que también en varios noticieros ha aparecido, porque al menos en México son un tanto populares en esos temas, ¿no? Yo creo que también por esa parte de lo paranormal, que bueno, ya estamos adentrándonos en los temas que nos encantan conocer, y sí da un poquito de escalofríos, ¿no? O sea, porque pues bueno, creo que muchos de nosotros tenemos familiares que tienen estatuas o imágenes de cerámica en sus casas, adorando, o como simplemente una señal de su fe dentro de sus hogares, ¿no? Y pues bueno, yo creo que particularmente no ha sido más de un caso de los que hemos podido identificar que te dejan atónito, ¿no? Si bien algunos se han ido desmintiendo con el paso de los años, pero no deja de llamar la atención de que hay algunos que quedan dentro de esa penumbra de y si fueron ciertos y si realmente no hubo alguna manipulación videográfica. O sea, creo que tocarlos es algo demasiado interesante, da escalofríos por lo mismo que representa la religión, pero creo que es un tema demasiado interesante para adentrarnos. Para poder seguir hablando sobre este tema, sobre este fenómeno de las estatuas religiosas con movimientos, es preciso señalar que las estatuas religiosas han sido durante siglos símbolo de devoción y fe en diversas culturas. Sin embargo, en ocasiones se han reportado casos donde estas imágenes parecen moverse por sí solas. Estos movimientos pueden incluir el parpadeo de ojos, el movimiento de labios, inclinaciones de cabeza o incluso gestos más complejos. Tales incidentes suelen ser interpretados de diversas maneras. Milagros divinos. Para muchos fieles,
Estos movimientos son señales de intervención divina o mensajes celestiales. Ilusiones ópticas. Algunos consideran que las condiciones de iluminación, ángulos o división o reflejos pueden crear la ilusión de movimiento. Y, por último, manipulaciones o fraudes, ya que existe la posibilidad de que algunos eventos sean productos de engaños deliberados o alteraciones digitales. Creo que de los puntos que te acabo de mencionar, Ricardo, el que más destaca y el más importante por obvias razones es el de los fraudes, ya que con el avance tecnológico que hemos tenido en los últimos años, es muy fácil que alguien pueda manipular estos videos con facilidad y que los hagan parecer como verdad. Obviamente, esto es percibido por todo aquel que es fiel a su religión y que es devoto, y en algunas ocasiones puede ser incluso creíble. Creo que en muchas ocasiones, repito, esto puede llegar a destacar, ¿no? Sí, realmente la manipulación de los videos de manera digital es, yo creo que un mal que ha estado existiendo desde que tenemos las herramientas a la mano, ¿no? Y que hay personas que están capacitadas para poder hacerlo. Más que nada, creo que estamos tocando algo en el que creo que mucha gente está de acuerdo, porque si bien es muy difícil, y aparte de que pueda ser un escéptico o no de estas situaciones, ¿por qué, hablando de una religión tan fuerte como lo que es la católica, lo que se supone que está dentro de sus enseñanzas, tendría que infundir a lo mejor algún tipo de miedo, en el caso contrario, en lo que estamos hablando que puede ser Satán, o en el caso de Dios que fuera un milagro que se moviera? O sea, creo que son eso a final de cuentas, son imágenes para que podamos tener una percepción de la cercanía de Dios con nosotros, o de santos, ¿no? Que están avalados, que tienen algunas fuerzas equiparables a la voluntad de Dios, ¿no? O sea, que fueron por su voluntad. Entonces, yo creo que es más que nada la gente que trata de ganar un poquito de terreno en esta cuestión de tratar de sumergir un poco de temor a la parte religiosa, porque creo que la misma parte religiosa por sí misma siempre ha dado miedo. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado con lo que creemos, porque a veces lo que parece ser real no lo es y mucha gente se la compra. Ahora bien, Ricardo, vamos a pasar con uno de los puntos más interesantes de este episodio de manera personal, ya que les vamos a mostrar la evidencia que tenemos para todos ustedes. Para poder empezar, lo haremos con la estatua de Jesús que mueve la cabeza durante una misa en México. En una iglesia de México, justamente en Saltillo, durante una misa católica, los feligreses fueron testigos de un evento inusual. La estatua de Jesús crucificado pareció mover sus ojos. El video capturado muestra claramente este movimiento, lo que generó asombro y debates entre los presentes y en las redes sociales. Una de las posibles explicaciones, creo que este va a ser un debate siempre, es un 50-50. Algunos sugieren que podría tratarse de una ilusión óptica debido al ángulo de visión o a cambios en la iluminación. Otros consideran la posibilidad de un milagro o intervención divina. Ricardo, me gustaría saber tu opinión y tu análisis sobre este video. ¿Cuál es tu punto de vista? Creo que hay mucha controversia. Creo que no me había puesto un poquito en duda de algunos de estos videos. Se siente un poco falso de algún modo, pero también creo que la misma posición de lo que se explica, de a lo mejor del ángulo, de la luz, de todo esto, pueda darle el sentido de necesariamente de que a lo mejor sí sucedió, fue una mala ubicación, ¿no? Pero creo que también verlo también me dio demasiado miedo. O sea, creo que estás hablando de algo que no se tendría que mover siquiera. Yo creo que también de ahí parte el miedo, o sea. Pero también siento que tiene un poquito de falsedad. Creo que sí podríamos hablar de que se ve demasiado engañoso en muchos aspectos, ¿no? O sea, como también hacerle demasiado revuelo a algo que pudo haber pasado, ¿no? Pero queda como en velo de duda, porque vuelvo a repetirlo, para el año que fue y para la situación, no creo que hubiera tanta posibilidad de que surgiera una edición de este tamaño, ¿no? A lo mejor podría suceder estos días, pero creo que ahorita ya no. Esas épocas no. Sí me dio escalofríos, la verdad sí me dio escalofríos, pero bueno, yo creo que la gente también tiene su puta opinión. Si me preguntas, a mí sí siento que es un poquito más fraudulento de algún modo, pero pues no sé, o sea, creo que la mejor opinión la va a tener la gente a final de cuentas.
Pasamos al número 2, que es pintura de la Virgen María que mueve los labios durante una oración en Australia. En la Iglesia Católica Maronita de Sydney, en Australia, una pintura de la Virgen María fue grabada aparentemente moviendo los labios mientras los feligreses rezaban en voz alta. El fenómeno fue captado en video y ha sido objeto de discusión tanto entre creyentes como escépticos. En esta ocasión pues lo vemos de una manera totalmente natural, algo que no tiene que ver con la Semana Santa, pero que es igual de impactante. ¿Cuáles son las posibles explicaciones? Pues, como siempre, los que creen y los que no creen. Algunos creen que es un signo milagroso, mientras que otros sugieren que podría ser una ilusión óptica causada por la iluminación y el movimiento de las sombras. Ricardo, ¿cuál es tu opinión del video que estás viendo? Yo también me quedo con la sensación de que es más una ilusión óptica, pero de la misma cámara. Igual la falta de luz, la falta de... no sé, como de estabilidad de la persona que está tratando de grabar. Porque si te das cuenta, se siente como que los fonogramas no están siendo exactos, ¿no? Hay mucho pixelaje dentro de la misma, o sea, la falta de calidad. Creo que nosotros mismos lo hemos visto con algunas grabaciones dentro de redes sociales que sientes y perjuras que no tienen la mejor calidad por lo mismo al momento de ser tomados, ya ni siquiera subidos, tomados en el momento, porque la ausencia de luz, estos factores que implican que tenga una buena captación la cámara, de que el lente pueda tomar la mejor imagen posible dependiendo de la capacidad del móvil, te pueda generar esto, y que aquí también se siente eso. Creo que aquí sí no lo puedo tomar como sobrenatural, lo siento más como un simple defecto al momento de hacer la edición y solamente hacer una nota dentro del periodismo amarillento que existe en todo el mundo. Finalmente tenemos una estatua de Jesús que mueve la cabeza durante la misa justamente de un Viernes Santo. Durante la misa del Viernes Santo en una iglesia de México, una estatua de Jesús crucificado fue captada en video moviendo su cabeza. Este evento sorprendió a los asistentes y ha sido objeto de análisis y debate. Como posibles explicaciones, algunos fieles interpretan el movimiento como un signo divino, mientras que escépticos consideran que podría deberse a mecanismos ocultos en la estatua o a manipulaciones digitales del video. De manera personal, este video es el que más me hace pensar si es real o no, pero yéndome más a la verdad, creo que por la crudeza del video, este efecto de que fue grabado hace muchos años le da, pues, un poquito, repito, de autenticidad. Pero pues me gustaría saber tu opinión, porque como siempre habrá una razón lógica del por qué el movimiento se logró hacer de esa manera tan, pero tan perturbadora. Yo tengo dos teorías aquí, digo, aquí la gente que ocupe la que más le pueda convencer. Se ve escalofriante para empezar, aquí vamos a partirlo, creo que esta sí da miedo perfectamente porque ni siquiera se ve manipulado de algún modo, o sea, al menos visualmente, no se ve algún tipo de edición, no se ve alguna mano del hombre dentro de lo que se puede hacer en herramientas digitales. Y yo tengo dos teorías. La primera es que a lo mejor sí puedas no encontrar una explicación lógica que te quedes con esa, de que digas, pudo haber surgido de la nada. Retomando que a lo mejor sí pudiera tener un mecanismo oculto, como tú lo mencionas. Y tengo la otra, según yo, y si no estoy mal, y si no mal recuerdo, muchas estructuras de gran tamaño requieren de varillas dentro de la misma. Entonces dentro de la misma, al ocuparlas, lógicamente ciertas partes se quedan un poquito más frágiles cuando no están bien hechas. Y no estoy hablando así al aire, hay estructuras que están realizadas con alambre, con metal en su interior, para que estas mismas puedan mantener su forma, porque dentro de todo muchas de estas conllevan yeso, entonces también lleva una carga. Entonces es un punto a considerar. El yeso con la humedad, con el sol, se empieza a reblandecer y es necesario darle una restauración. Ahora toma en cuenta que fue la cabeza que está ocupando también una cabellera, algo que le genera peso, y aparte una corona de espinas extra. Y si tomas en cuenta el valor y el ángulo en el que está ajustado a la cabeza de la representación de Cristo en imagen, está demasiado abajo. O sea, porque hay algunas que siquiera lo que hacen para sostener la parte de la cabeza, suena mal, pero incrustan también una parte de varilla en este punto, en el cuello, para que se pueda sostener atrás y no tenga necesidad de estarse reblandeciendo, o que en algún momento se caiga por sí misma y venza el peso del alambre, porque, o sea, también hay que recordar la estructura de la cabeza. Entonces no solamente es una varilla insertada,
también tienen una cierta medida para poder abarcar esa parte. Entonces, yo le tiro más a la segunda. Digo, así como lo estoy viendo ya del lado lógico. No deja de darme miedo el video por sí mismo, pero yo creo que podría encontrar una explicación lógica, podría ser esa, porque digo, más que un milagro suena aterrador. Bien, Ricardo, para poder finalizar el tema de esta semana en Miedos Nocturnos, que justamente es sobre Semana Santa, me gustaría hacerlo con algunos mitos y leyendas que escuchamos de generaciones en generaciones. Creo que estos mitos y estas leyendas son sumamente esenciales en nuestra cultura, no solamente en México, sino en todo el mundo, son globales. Obviamente depende de cada región, pero usualmente no cambian mucho, incluso puede ser un combinado de todo. Pero creo que son esenciales para esas fechas y jamás se van a dejar de oír. Sí, demasiados. Creo que la misma gente trata de involucrar un poquito esa parte del terror para poder absorber el buen comportamiento, de poder involucrar también a sus hijos, a sus familiares, al sobrino, al nieto, a la abuelita, de que se comporten bien mínimo en esas fechas para que pues no caiga en pecado, ¿no? Como últimamente lo mencionamos, que creo que la actitud moral del pecado siempre implica otras cosas, pero que muchas de esas leyendas suenan hasta un poquito, si no divertidas, pero como muy forzadas, ¿no? En algunos modos. Pues bien, me gustaría compartirte una serie de mitos y leyendas que tal vez sean interesantes, que tal vez ya hayas escuchado, que tal vez no. Eso me lo dirás al final. En primer lugar tenemos el diablo anda suelto. Una creencia muy popular en Latinoamérica dice que durante Semana Santa, especialmente el Viernes Santo, Dios y los santos descansan y por eso el diablo aprovecha para andar suelto y tentar a los humanos. Se dice que en estos días es más fácil que ocurran posesiones, apariciones demoníacas o accidentes si alguien comete pecados o se burla de las tradiciones religiosas. Un consejo popular, el que siempre dan, es que no salgas de noche en Semana Santa, porque podrías toparte con el mismísimo maligno. Si matas a un animal, sangrará por siempre. En algunas comunidades rurales de México y Guatemala, se dice que si matas a un animal, sobre todo un gallo o un cerdo, el Viernes Santo, su sangre no se detendrá nunca. Esta creencia tiene una carga simbólica. La sangre que se derrama ese día debe ser sagrada, no profana, y quien derrame sangre injustamente será castigado. No te mires al espejo a las 3 de la tarde. La hora en la que, según la tradición, murió Jesús, las 3 p.m. del Viernes Santo, está rodeada de misticismo. Hay una leyenda que dice que si te miras en el espejo a esa hora, no verás tu reflejo, sino el rostro del diablo o la muerte. En algunas versiones, podrías ver tu propio cadáver o incluso un presagio de tu destino. No te bañes el Viernes Santo. Una de las más comunes, en muchos lugares se cree que bañarse el Viernes Santo puede causarte parálisis, mala suerte o enfermedades. En otras versiones, quien lo hace puede ser arrastrado por espíritus al río o al mar, como castigo por profanar el cuerpo durante un día sagrado. Este mito también se usaba como forma de control en zonas rurales, y los mayores lo decían para que los niños no fueran a nadar a los ríos y se ahogaran. Los niños nacidos en Semana Santa. En algunos pueblos se dice que los niños nacidos entre jueves y domingos de resurrección están marcados por una fuerza especial. Algunos pueden ver fantasmas o entidades, otros desarrollan dones como la curación o la premonición, pero si son concebidos durante estos días, pueden nacer con una maldición o el don del mal, dependiendo de la intención de sus padres. Y, finalmente, creo que es la más común, el que trabaja en Semana Santa, se le aparece el diablo. Muchos mitos advierten que realizar trabajos pesados durante el Viernes Santo, como barrer, cavar, cortar árboles o construir, puede provocar desgracias. En algunos relatos se ha escuchado cadenas arrastrándose, ruidos extraños o se ha visto un hombre alto de negro y con ojos rojos vigilando a los que desobedecen las reglas del día. Bien, Ricardo, estos son algunos, ya para poder finalizar el tema, estos son pues algunos mitos, algunas leyendas que se escuchan de una forma pues diferente, que cambian de generación en generación, pero que son constantes,
¿Qué te parecieron estos mitos, estas leyendas? Y también me gustaría preguntarte si habías escuchado todas o alguna que otra fue una sorpresa de escuchar en este capítulo. Yo creo que la única que había escuchado así al 100% era la primera, la del diablo, y la última, la de no trabajar en Semana Santa porque son días de asueto. Religiosamente son días de asueto y tendrían que ser días de asueto, ¿no? Porque al final de cuentas hasta el mismo calendario dentro de México lo marca como festivo en la cuestión laboral, que si no me equivoco nomás es el Viernes Santo el que maneja como festivo. Se me hace muy curiosa y muy estruendosa la de si le quitas la vida a un animal, sangrará por siempre. Esa sí está un poquito dura. O sea, creo que también te genera un poquito de temor, ¿no? Porque se habla de que fuera profano. No sé, creo que sí te pone como un poquito a pensar de cómo surgió este mito o esta leyenda, ¿no? Y más que nada porque dice, quien derrama la sangre será es injustamente castigado, ¿no? Pero ajá, ¿y qué pasa cuando desvives a otra persona? O sea, creo que también hay que tomarlo a consideración dentro de esta, ¿no? O sea, justificantes a veces yo creo que lo toman. El del espejo se me hizo súper interesante porque yo también lo llegué a escuchar en algún momento, pero porque te decían que es en el momento en el que más tendrías que estar reflexivo, no otra cosa. Creo que va más orientado por ahí, en el cual tienes que estar reflexivo porque es la hora en la que, pues, el salvador de los pecados, como lo menciona la religión católica, tendría ya está en su pasión final, en el clímax de la pasión de Cristo, ¿no? Pero bueno, creo que también cuando te pones a conversar con otras personas y te das cuenta de que es subjetivo el horario, tendría que estar trasladado al horario de Jerusalén en el día que tendría que haber sido. Entonces es muy, no sé, como muy irregular esa parte, ¿no? No hay una correlación correcta, ¿no? Creo que viéndolo nada más en el plano normal, en el plano del transcurso natural del tiempo dentro de la Tierra. Y pues bueno, creo que lo de no bañarse se me hace un poquito absurdo por profanar el cuerpo. Pues solamente es agua, te estás bañando, ¿no? O sea, no, al contrario, te estás limpiando, te estás quedando limpio. Y creo que esto de la parte de los niños que son bendecidos con poderes o con dones por haber nacido en estos días, creo que ya tira un poquito lo absurdo, ¿no? O sea, digo, habrá quien lo crea, habrá quien no. Yo personalmente creo que ya tira un poquito lo absurdo porque es darle una virtud a lo mejor a alguien que ni siquiera está consciente de lo que significa que aplate, ni siquiera lo está hasta que está más grande, que empiezas a manejar esto. Podría ser como un poquito temeroso, ¿no? Digo, ya si con el tiempo tiene algunas cuestiones psíquicas que a veces son difíciles de explicar y que a veces nos perturban y que creo que en algún otro punto los tocaremos, bueno, ya es un punto y aparte, pero darles como esa carga espiritual desde un principio, creo que te habla de cómo somos como sociedad o cómo es la religión a veces, que pasamos de una fe a un fanatismo. Pero bueno, están interesantísimas, digamos que no están burdas, pero son como parte de la creencia popular, ¿no? De la cultura popular. Bien, Ricardo, me gustaría compartirte la conclusión general de este episodio. Y así, entre incienso y sangre, entre cantos piadosos y gritos silenciados por el paso del tiempo, hemos recorrido las sombras que acechan en la Semana Santa, porque todo lo que brilla bajo la luz de las velas es santidad. A veces también es advertencia. Las plegarias pueden cubrir muchos pecados, pero hay historias que ni el agua bendita logra purificar. Procesiones que cargan más que cruces, cargan secretos, culpas, pactos antiguos. En cada esquina, una mirada perdida. En cada imagen, un eco de algo que alguna vez fue humano y que ya no lo es. Recordemos que el fervor puede salvar, pero también puede condenar. Que la fe, cuando se tuerce, se convierte en un arma tan filosa como cualquier daga. Y que incluso, en los días de redención, el infierno puede vestirse de blanco, porque en el corazón de lo sagrado también habita el miedo. Pues bien, Ricardo, de esta manera concluimos el episodio de esta semana muy especial, porque trata de Semana Santa. ¿Qué te pareció el episodio del día de hoy? Creo que en conclusión la fe tiene que ser un arma dentro del escalafón de lo que puede crear una sociedad o de lo que puede existir dentro de los seres humanos para buscar trascender, pero ocuparlo más allá de eso no tendríamos que hacerlo. Tenemos el ejemplo más claro y
No hay que llegar a los extremos como lo ha sido en Filipinas y en otras cosas. La fe tiene que ser un sustento nada más para poder seguir coexistiendo en esta sociedad y no tener algún motivo de exagerar con ella misma. Si llegaron hasta este punto del episodio, queremos agradecerlo por terminarlo. De igual manera los invitamos a que se suscriban al canal, de que activen la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todo el contenido que subimos, obviamente, de manera semanal. De igual manera, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como @Miedos Nocturnos Podcast, a excepción de ex antes Twitter, y estamos como @Miedos Podcast. Y para toda la gente de Spotify, si ustedes nos quieren seguir apoyando, lo pueden hacer siguiéndonos en esa plataforma, pero sobre todo calificándonos con las estrellas que ustedes creen que este proyecto se merece. Sin más que mencionar y destacar por el día de hoy, Ricardo, te deseo una muy buena noche. Muy buena noche, amigo.